debería dejarle la semana libre para que termine su trabajo, porque si no tendría que tener clases hoy día y el siguiente martes. Vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible para no cansarnos tampoco. Bueno, dentro de las patologías que hay, novedades, están la disproteinemia o paraproteína. Algunos ya mencionan de que las paraproteínas están metidas dentro de la disproteinemia, así que no vamos a hacer tanto barullo con eso. Y definitivamente las proteínas son uno de los elementos más generales, se puede decir en términos, porque implica prácticamente todo lo que es el organismo, tejido, órganos, sistemas enzimáticos, inmunología, etcétera, hematología, inmunohistoquímica, todas estas cosas definitivamente están las proteínas. Y esto es para que solamente podamos ver de que uno de los implicados en esta disproteinemia es definitivamente la parte de las células linfáticas, de los linfocitos. En este caso los linfocitos. Y esta es la clasificación de proteínas, solamente para que no se olviden de que hay, definitivamente hay por su origen, por su estructura, las funciones, que son definitivamente una variedad de cosas. Quedamos cortos. Y el órgano importante que significa la síntesis proteica en la mayoría es el hígado. Es el gran laboratorio que definitivamente nos ayuda mucho a nuestra vida, no propiamente. Y vemos ahí algunas de las funciones también ya más específicamente hablando. Estas son las clasificaciones también de las proteínas ya plasmáticas, y dentro de eso son las inmunoglobulinas, complementos, recoagulación, todas esas cosas que ya ustedes deben de conocerlas, porque es parte de su rutina, en la parte clínica. Y todas estas cosas, la única forma de diagnosticarlos es con electroforesis. No se realiza ELISA, no se realiza sino electroforesis. Y esto es lo que vemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí, dentro de lo que significa la prealbúmina, que es la que está delante de la albúmina, tenemos el alfa, tenemos todos, la beta y tenemos la gamma, donde van a estar todas las globulinas. Y actualmente ya se está manejando mucho acerca, inclusive hasta el diagnóstico de cáncer a través de eso. Y ahí para que lo vean con mayor tranquilidad, que hay muchas cosas que están implicándose eso. De la prealbúmina, que es prácticamente la única patología más evidente, ¿no? Sin necesidad de hacer una electroforesis. Tenemos el alfa, la beta y la gamma, donde están todas las inmunoglobulinas. Y para poder nosotros interpretar todas estas cosas tenemos que ver y valorar, ¿no? O sea, la albúmina sí podemos decir nosotros que directamente es una hipoproteinemia, ¿no? ¿Cuándo? Cuando definitivamente hay una hipoproteinemia. En este caso, cuando la disminución por problema renal, por problema hepático, infección nefrónica, neoplasia, hemorragia, de nutrición, eso estamos hablando específicamente de esa hipoproteinemia propiamente, y que se visualiza, que se hacen investigaciones directamente con la albúmina. El resto necesariamente tiene que ser por electroforesis. Cuando ustedes han hecho examen de orina, hemos hecho proteinuria 24 horas, hacemos proteínas en orina, un examen muy silvestre, hacemos un examen de sangre, hacemos proteínas totales y fraccionamiento, proteínas albúmina y globulina. Eso es lo más directamente el examen que podemos realizar nosotros cuando hablamos de alguna alteración de las proteínas. Pero cuando queremos revisar el resto, sí tenemos que hacer electroforesis. Así que la única forma de hacer verificar el desbalance de cualquier enfermedad se realiza a través de la electroforesis, por lo menos en nuestro medio. Y ahí tienen ustedes solamente el alfa-1 antitricina, que también está parte de eso. Las lipoproteínas, las protrombinas, proteínas fijadoras de hormonas tiroideas, macroglobulinas, todo eso. Actualmente la beta-2 macroglobulina la estamos usando nosotros como pruebas de quimio, tipo de insuficiencia, pero no hacemos el alfa-2. Lactoglobina, celoplasmina, etc., para que vean ustedes lo interesante de todo eso. Y justamente ahí lo importante, ¿no es cierto?
Siempre visualicen lo que estoy marcando porque no le voy a tomar de todo, ni siquiera nosotros nos acordamos de las cosas, ¿no? Pero ahí lo importante, como yo lo menciono, es la albúmina, ¿cierto? Y ahí tienen ustedes cuando hay un aumento, cuando generalmente la patología en la albúmina, ¿qué cosa es? Cuando disminuye, es lo más importante. Y vemos nosotros que la otra hormona importante que también la podemos nosotros también dosar como un premio como quimioluminiscencia, pero aquí también lo hacen a través del lente, ya visualizando la electroforesis en la electropoyetina, ¿no es cierto? Ya tenemos dos cosas: la electropoyetina, que permite hacer la electropoyesis normal, que es honestamente de tipo renal, ¿no es cierto? Cuando aumenta, estamos viendo ahí por qué razón aumenta, en el caso de anemia y leucemia, y disminuye definitivamente cuando hay un compromiso de tipo renal. Dentro de toda, también tenemos ahí el complemento 3 y 4, que son importantes, sistema que son 9 proteínas actualmente, actualmente ni siquiera son 9, son 8 más. Y la disminución tiene que ver siempre con la etapa activa de la enfermedad inmunológica. Eso lo hemos visto, ¿no es cierto? Bajan los complementos porque hay depósitos. Entonces, el descenso está significando que hay una enfermedad activa, en este caso, lupus. Y ahí tienen ustedes las inmunoglobulinas, que son importantísimas actualmente, porque dos cosas son innegables, ¿no? Cuando siempre hablamos de una G o una M, estamos hablando de un proceso agudo o un proceso crónico. Cuando estamos hablando de la A, estamos hablando de una inmunoglobulina del tipo de defensa de la parte mucosa, ¿cierto? Para los respiratorios, digestivo. Entonces, eso es importantísimo. Cuando hay un aumento y cuando hay disminución, es importante, ¿sí?, reconocerlo porque son parte de la rutina de ustedes. Y una de las cosas que muy poco se toca, porque definitivamente el diagnóstico no se hace de manera frecuente, por esto es la prealbúmina. Ustedes ven ahí, sintetizada en el hígado, la vida media de 2 días, es indicador sensible a los cambios que afectan su síntesis y catabolismo. Entonces uno se pone a pensar de eso, es un prealbúmina que va albúmina. Entonces es importantísimo tenerla en el camino, ¿no?, para poder. Y hay muchas cosas que puede ser, ¿no? Mira, es índice para evaluar la nutrición, es índice para una respuesta en la terapia, es un marcador de bioquímica adecuado para la nutrición en prematuros, es un índice de función hepática, es un indicador adicional de inflamación aguda. Entonces la prealbúmina es importantísima para toda esa razón. Y para que vean, ¿no es cierto?, ahí tenemos nosotros la parte de la gama, donde ya hicimos una policlonal cuando prácticamente están afectadas todas las monoglobulinas, en este caso la G. Y cuando estamos hablando de monoclonal, siempre estamos hablando de un tipo de célula, un solo clon que se manifiesta con proliferación muchas veces de una sola inmunoglobulina, y se observa de esa manera. Y luego se hace la cantidad a través de la computadora. Y esto es lo que se hace. En la zona de gamma globulinas tenemos, puede ser policlonal, puede ser oligoclonal o monoclonal. Generalmente aquí vamos nosotros a observar mayormente dentro de la patología son las monoclonales. ¿Y por qué? Porque tenemos dos pies, para decirlo. Una es el caso de enfermedades tipo maligno, como la mieloma, y la benigna, que son las vías monoclonales significado incierto, que muchas veces es por otro tipo de patología, no por tipo de enfermedades, entre comillas, un cáncer. Y ahí vemos nosotros, las policlonales generalmente es como si fuera un reactante de fase, ¿no es cierto? No es una situación que ahí vamos a ver enfermedades hepáticas con eso, en este caso hepatitis C, hepatitis alcohólica, cirrosis biliar, hepatopatía autoinmune, etcétera, LES, etcétera. Eso es porque no es una sola, un clon, son varios, entonces hay multitud de formas como se maneja y cómo se presenta esta segunda. Por eso se habla policlonal, Cuando hablamos nosotros de monoclonal, estamos hablando solamente de un solo clon, células plasmáticas que producen un solo tipo de cadena ligera o pesada, en este caso. Y tenemos nosotros estas patologías que son frecuentes, ¿no? Gamatopía monoclonales, significado incierto, el mieloma múltiple, la macroglobulina de Waldenström, enfermedades de cadena pesada y la amiloidosis. Son cosas que se manejan con las gamapatías monoclonales. Ahora, esto ya se dosa, como le digo, no solamente a través de la electroforesis, sino también de otras
técnicas de metodología de laboratorio. Por eso uno puede pedir cualquier tipo de estudio. Y vemos nosotros ahí, ¿no? El mieloma múltiple, que solamente vamos a tocar 2 o 3, no vamos a tocar más, porque es la mayoría de cosas. Y vemos nosotros que hay cosas importantísimas, ¿no? En primer lugar es, si una electroforesis, ¿qué va a haber? Una gammapatía de tipo monoclonal. ¿Y cuál es el responsable de esta gammapatía monoclonal? Generalmente son linfocitos de tipo B, cuando se convierten en plasmocitos. Ahí está. Entonces, eso es lo que provoca eso. Luego, toda la sintomatología propiamente de tipo óseo. Hay acúmulos de inmunoglobulina dentro del neutrófilo, hay zonas claras o zonas periféricas que se pueden observar, mieloma múltiple, y esta es la sintomatología en general. Dolores óseos, insuficiencia renal, hay predisposición para infecciones, anemia, hipercalcemia, alteración de la coagulación, miren todo eso, síntomas neurológicos y la hiperviscosidad. ¿Qué se tiene que realizar en laboratorio para hacer un diagnóstico? Aparte de la clínica, aparte de la radiografía, que también se observa, hay lesiones muy compatibles con esto, inclusive hasta se hace radiografía de cráneo para ver, en panal se puede observar, pero en laboratorio, ¿qué utilizamos? El hemograma de todas maneras, porque va a haber sintomatología propiamente. El fenómeno, ahí vamos a ver el fenómeno reloj, que el fenómeno reloj se presenta cuando hay hiperviscosidad, ¿cierto? Glucosa, urea, creatinina, orina, porque vamos a ver que hay pérdidas también de proteínas en orina, proteinuria 24 horas. Electrolito, porque hay un problema de hemostasia, que la electroforesis para poder observar la gammapatía monoclonal. El estudio inmunofenotípico, sí, ahora se utiliza, y el FISH, que son también, vamos a ver estructura de tipo hematológica. ¿Y qué de la inmunoglobulina? Que es resaltante, la inmunoglobulina de tipo M, tipo caneta, es una ligera, y como vemos acá de alteración de coagulación, hay que pedir el perfil de coagulación. Yo recuerdo muchos casos, imagínense, yo me acuerdo de ese, de nosotros que ya tenemos bastante edad, nos acordamos de la gente de antes, ¿no? Cuando estaba haciendo el internado, 40 años atrás. Esto no me acuerdo, tuvimos un paciente con mieloma. Por alguna razón que nosotros no nos enteramos porque hicimos el paciente, le habían hecho una punción de médula. Y si ven ustedes que hay problema de coagulación, a ese paciente estaba con la mano ahí, tuvieron que cambiarse una hora ahí porque sangraba. El médico le dijo, ¿por qué le han hecho una punción? Es para ver por allá receptiva. Porque esto es definitivamente, esos huesos se quiebran muy fácilmente. Y el problema es el sangrado. Era un paciente de verdad que con toda la sintomatología, dolores óseos, una estructura, fracturas terribles. Y aparte los compromisos de infección, etc. Pero en las láminas, lo que podíamos observar nosotros era abundante células plasmáticas. ¿Cuál es lo importante de esto? Si vamos a hablar de un examen directo, la célula plasmática es el. Si vamos a hablar de inmunoglobulina, la inmunoglobulina M. Y ahí ven ustedes, hay abundantes células plasmáticas que son las que tienen núcleo redondeado, son linfocitos transformados. Y este es el caso de un mieloma de tipo solitario. Y ahí, como si fuera un tumor, le sacan, etcétera, y por lo menos tratan de apaciguar el problema. Pero esto es lo que se observa en las células periféricas. Ahora, la gammapatía monoclonal de significado incierto es la causa más frecuente de gammapatía. Acá se identifica la inmunoglobulina M, también M en sangre, y no hay signos ni síntomas. El 1% de esto progresa desgraciadamente al mieloma. ¿Y dónde estamos haciendo el diagnóstico para poder apreciar el daño? Podemos hacerlo en el líquido cerebro-raquídeo, en el estudio de la orina, ¿no es cierto? Y en el suelo. Vamos a encontrar nosotros inmunoglobulina M, etcétera, con este tipo de
no olvidarse de pasar. ¿Okay? De pasar. ¿Alguna? Sí. Ahora sigue la segunda parte. ¿Alguna pregunta?